Una nueva semana ya ha comenzado y una nueva reseña frikiana ha de ser estrenada. Curiosamente, seguimos con la deformidad como tema en común entre las películas que hemos ido seleccionando para este mes. El cine canadiense se hace presente nuevamente con un director que ya ha pasado por este mini podcast, David Cronenberg, en esta oportunidad con The Brood. The Brood tuvo su estreno en el año 1979. Para Latinoamérica fue titulada Los Engendros del Diablo y en España fue conocida como Cromosoma 3. Definitivamente eran muy creativos con las traducciones de la madre patria. Como ya se adelantó, la dirección estuvo a cargo de David Cronenberg, al igual que el guión. De la producción se encargó Claude Leroux, labor que también cumplió en otras películas de Cronenberg, tales como Scanners y Videodrome. También tuvieron participación en esta tarea Pierre David y Victor Solnick. Las productoras que apoyaron esta cinta fueron Canadian Film Development Corporation, Elgin International Films y Mutual Production. Entre las numerosas distribuidoras destacan la New World Mutual y la New World Pictures, además de Cinema 2000 S.A. El soundtrack fue compuesto por Howard Shore, quien años más tarde se haría cargo de la banda sonora del biopic de Ed Wood y del Señor de los Anillos, por nombrar algunas de sus obras. Los efectos especiales fueron diseñados por Alan Cotter, quien también colaboró en la misma tarea en Prom Night. La película contó con un presupuesto aproximado de $1.400.000 y una recaudación de unos 5 millones. En los roles principales estuvieron Oliver Reed, recordado por encarnar a Urbano Grandier en The Devils, de Ken Russell; Art Intle, quien pueden ubicar en Usurpadores de Cuerpos y Porky's; Samantha Eggar, que estuvo en El Exterminador; y la pequeña Cindy Hines. Todo inicia con una exhibición del Dr. Raglan, de quien más adelante nos enteraremos. Se trata del psicoterapeuta del momento, al más puro estilo de Jim Cunningham de Donnie Darko, algo así como Pilar Sordo o Sergio Schilling, como esos dos chantas de la vida real. Raglan se encuentra presentando los frutos de su método, que ha llamado psicoplasmosis, en un paciente adulto que padece un profundo dolor emocional relacionado con la figura paterna. Uno de los presentes es Frank Carbet, un sujeto con un look muy parecido al de George Michael en su época de Wham, quien es marido de Nola, una de las pacientes de Raglan, y quien no parece estar muy conforme con la terapia que recibe su esposa. Su molestia se incrementa aún más cuando descubre lesiones en su pequeña hija, las que atribuye a su esposa, a quien la pequeña visita semanalmente en el complejo Cuerpo Libre, propiedad de Raglan, en el que sus pacientes son confinados para recibir la terapia. Paulatinamente nos vamos enterando que en su infancia, Nola sufrió maltratos sistemáticos por parte de su madre, comportamiento agresivo que estaba replicando con la pequeña Candy, motivo por el cual estaba siendo tratada por Raglan. Mientras Nola estaba en una de sus sesiones terapéuticas enfocada en la figura de su madre, en simultáneo, mientras su madre precisamente estaba al cuidado de la pequeña Candy, es atacada por una especie de niño que no luce muy normal, quien la asesina enfrente de la pequeña. Frank, por su parte, busca alguna forma de desacreditar a Raglan, pues teme que pretenda disputarle la tuición de Candy. Así que contacta a un ex paciente del terapeuta, quien lo ha demandado por causarle un cáncer linfático como efecto secundario de la psicoplasmosis. El padre de Nola vuelve a la ciudad para asistir al funeral, chocando inmediatamente con Raglan, y el exceso de alcohol en el cuerpo lo motiva a sacar a su hija de aquel complejo a como dé lugar, aunque no logra ir más allá, pues un niño monstruoso lo ataca y asesina. Frank, quien trataba de impedir que el hombre hiciera algo de lo que pudiera arrepentirse, también es atacado por el mismo monstruito, pero la criatura fallece antes de hacerle un daño real. Este segundo asesinato resuelve ambos crímenes, aunque dejando la duda sobre la naturaleza y origen del asesino, pues no parece ser humano. La ausencia de una figura materna hace que la pequeña Candy se apegue a su maestra y es invitada a cenar por Frank,
Sin embargo, de alguna forma Noula se entera y realiza llamadas amenazantes a la profesora, quien posteriormente en plena clase es asesinada por dos niños monstruosos, quienes secuestran a Candy. Por su lado, debido a los asesinatos, Raglan desaloja a todos los pacientes de su complejo a excepción de Noula, y Frank deduce que su esposa está relacionada con los asesinatos y la desaparición de la pequeña. Decidido, se dirige al complejo a rescatarla, contando inesperadamente con la ayuda de Raglan y descubriendo un horror al que Cronenberg nos tiene acostumbrados y estábamos esperando. Desconozco si existirá una estadística de cuántos guiones han surgido tras divorcios, como es el caso de The Brood, pues Cronenberg lo ideó tras una problemática separación que incluyó la disputa por la tuición de su hija. De hecho, Cronenberg habría sostenido que el personaje de Noula poseía algunas características de su ex esposa. La actriz que interpretó a la madre de Noula, Noala Fitzgerald, era tan solo 4 años mayor que Samantha Eggar. La siguiente no es una curiosidad, sino todo lo contrario. Oliver Reed fue arrestado durante el rodaje tras apostar con alguien quien era capaz de ir de un bar a otro bajo la nieve estando desnudo. Siguiendo con Mr. Inglaterra, habría afirmado que el guión de esta película era el mejor que le había llegado desde The Devils. Joe Dante fue el encargado de editar el tráiler de esta película para cines. A partir de esta película, Howard Shore se encargó de las bandas sonoras de las producciones de Cronenberg, exceptuando The Dead Zone. Samantha Eggar solo trabajó 4 días rodando para este film. En unos cuantos países europeos, The Brood fue retitulada como Cromosoma 3, lo que erradamente llevó a suponer que se trataba de la tercera parte de alguna trilogía, sin obviar que la trama no tiene relación alguna con la genética. Las versiones censuradas de The Brood sufrieron el corte en las partes más gráficas, en las escenas de asesinatos y en el desenlace. Esta película fue ubicada en el lugar 88 de 100 en el ranking de las películas más aterradoras de todos los tiempos de la Asociación de Críticos de Cine de Chicago. En los créditos finales hay un extraño agradecimiento a un Dr. Denton por la ropa de dormir. Para finalizar, esta película forma parte del catálogo de Criterion. Y completamos una nueva reseña frikiana. Esta vez procuramos no atrasarnos tanto como en semanas anteriores. Como ya es costumbre, les recomendamos seguir nuestras redes sociales, las que se encuentran con el nombre de MS Frikianos. Estar atentos a las transmisiones por Instagram de Wrestling Star y no separarse de la cibersintonía de FM Freak. Le damos la más cordial despedida y sonrían.